Hola, bienvenidos a la clase de ética. Como se imaginan, he decidido hacer como espacios más grandes para que podamos trabajar mejor, porque imagino que luego tienen muchísimo trabajo y sabemos que las cosas son relativamente complicadas, porque pues, no nada más yo dejo tareas, sino todas las demás materias. Entonces vamos a trabajar con muchísimo más espacio. Y bueno, vamos a entrar de lleno a al segundo parcial. Y el tema de hoy, el tema que nos toca, que es un tema que está relativamente interesante y es de las cosas que me gustan dar, vamos a hablar acerca del placer. Hay varias definiciones que tienen que ver con el placer, o sea, definiciones que utilizamos, por ejemplo, eh, la definición de la Real Academia de la Lengua Española, que es posiblemente la definición más importante, y definimos que el placer puede ser definido como una sensación o un sentimiento positivo, agradable o eufórico, que en su forma natural se manifiesta cuando un individuo consciente satisface plenamente alguna de sus necesidades, como puede ser la bebida, en el caso de la sed, la comida en el caso del hambre, el descanso en el caso del cansancio, y así nos vamos. Básicamente tiene que ver con cuestiones muy importantes. Por ejemplo, sabemos que a partir de distintos estudios de distintos biólogos y neurólogos, sabemos que la gran mayoría de los mamíferos, o sea, no sé, pensemos todos los animales que nacen por medio de un parto, que puede ser desde un gatito hasta una ballena, incluyendo por ahí el ser humano, son animales que están hechos para desarrollar distintas sensaciones, pero sobre todo, por ejemplo, dos de las sensaciones más importantes que son el placer. Eh, Pueden haber muchas cosas relativamente interesantes. Sabemos ahora, a partir de nuevas investigaciones, que por ejemplo, el miedo es una sensación que podemos sentir todos los mamíferos, que no es una sensación como consciente. El placer es una sensación que podemos sentir todos los seres humanos y todos los animales que son mamíferos. Por ejemplo, no sé, imagínense la gran cantidad de mamíferos que hay en la Tierra, pasando por leones, jirafas, todos los que hayan nacido por un parto tienen la misma capacidad de sentir placer, miedo, desesperación, todas las sensaciones, y esto se debe a un, a un sistema nervioso que tenemos todos pegado a la columna, que se llama el sistema nervioso central, y es un sistema muy común. Por ejemplo, hay personas que tienen ciertas deficiencias mentales y aún así tienen muy bien definido la capacidad de sentir placer. Pero bueno, pensemos como en el punto más normal. Pensemos, por ejemplo, en una persona como ustedes y yo, y como el placer, que es una cosa que está relacionada íntimamente, como ya les dije, con el sistema nervioso central. Sabemos que hay ciertas regiones del cerebro en donde se puede ubicar el sentido del placer. Digamos que en el sentido del placer, dentro del cerebro tenemos ciertas regiones en donde trabajan ciertas neuronas, y esas neuronas, por ejemplo, producen una sustancia que se llama dopamina, y se ha demostrado que mientras más placer se siente, el cerebro empieza a segregar muchísimo más de estas sustancias. Por ejemplo, sabemos que la comida es uno pues de los índices que producen más dopamina en el cerebro. Sabemos también que, por ejemplo, el mundo de las sensaciones prácticamente placenteras relacionadas con los besos, con las caricias, relacionados con la actividad sexual, eso también produce placer, y en el cierto sentido más estricto de la palabra, eh, hace que nuestro cerebro produzca dopamina, y eso hace que nuestro cuerpo empiece a sentirse como bienestar o plenitud. Por otro lado, tenemos la idea de que hay ciertas sustancias que son catalogadas como ilegales, que también generan dopamina, que también generan placer en el cuerpo. Por ejemplo, sabemos que la cocaína genera una cantidad anormal de producción de dopamina y por lo tanto de placer.
Desafortunadamente, el efecto de producción de dopamina por cocaína en el cerebro no sobrepasa los 4 minutos. Y sabemos que hay drogas que producen incluso muchísima más dopamina que la que producen ciertas drogas. Por ejemplo, sabemos que el alcohol también produce dopamina, sabemos que la heroína produce dopamina y sabemos que la efedrina, que es de donde hacen el cristal, generalmente produce una cantidad considerable de dopamina. O sea, esta sensación de bienestar y placer se produce básicamente por la cantidad. Y entonces nos damos cuenta de que el sentido de nuestro placer, en gran parte de los mamíferos, en gran parte de los animales de los que hemos hablado, tanto una ballena como un ratoncito, tienen la misma actividad cerebral cuando se produce placer. Por ejemplo, pensemos en cómo ese placer se produce en todos los mamíferos, pero tiene cierta relatividad en el sentido de los humanos. ¿Por qué es diferente el placer que producen los humanos del placer que producen los animales? Pues la única diferencia es que nosotros somos animales conscientes y entonces tenemos la posibilidad de descubrir cuándo ese placer tiene consecuencias y qué responsabilidades conlleva ese placer. Por ejemplo, consecuencias, si uno tiene vida sexual activa y no se cuida, pues evidentemente eso lo único que va a provocar es que muchísimas más personas pues se vuelvan como irresponsables, ¿no? Entonces, lo único que quiero que reflexionemos es que cuando hay un gesto de placer, hay que tener responsabilidad. Por ejemplo, si a mí me gustan muchísimo las hamburguesas, bueno, no te puedes comer 16 hamburguesas en un día porque te mueres de una congestión. Sí, produce muchísimo placer la comida, pero hay que tener cierta responsabilidad. Y es lo mismo, por ejemplo, con el consumo de ciertas sustancias. Digamos que la efedrina produce mucho placer, de donde la sustancia de donde se hace el cristal y el ice y todo este tipo de drogas. Bueno, no es sano que una persona consuma esa cantidad de efedrina porque la efedrina produce adicción y al final provoca ciertos daños complicados relacionados pues con el exceso de sustancia. Los griegos decían que todo se tenía que hacer con medida y eso estaba escrito en un templo griego, el templo de Efesos, y era una frase muy importante, decía todo con medida. O sea, yo siempre he sentido que sí, somos criaturas hechas para el placer, pero tenemos que tener cierto sentido de responsabilidad, tenemos que tener cierto sentido de la causalidad, porque no todo en esta vida tiene un sentido relacionado pues con el exceso, porque todo exceso es malo. Si por ejemplo a ti te gustan, no sé, los pastelitos del mamut y eso te produce muchísimo placer, no te puedes comer 25 mamuts todos los días porque te va a dar diabetes y te vas a morir de una manera horrorosa. Y entonces pues hay que medirse, hay que tener siempre esta sensación de que el placer es una sensación que se causa dentro del cerebro debido a una liberación de dopamina dentro del cerebro, pero hay que tomarlo con responsabilidad. Y bueno, quiero terminar la clase del día de hoy aquí y quiero que pensemos en una cosa muy, muy importante. Vamos a hablar de placer y responsabilidad. Quiero que ustedes me hagan en media cuartilla, quiero que me pongan 3 cosas que les producen placer en la vida y cómo entendemos la responsabilidad de esos 3 objetos, cómo esos 3 objetos no se pueden pues sobrellevar, o sea, no se pueden como llevar al exceso, no se pueden como hacer demasiado caos. Pero bueno, me gustaría que ustedes me lo escriban. Hoy es día martes, tienen de aquí al viernes para entregármelo. Ya saben que ya estamos en el segundo parcial, ya califiqué el primero y pues ahí vamos más o menos. De todas maneras, ya quedó al tanto, creo que es una buena actividad. Cualquier duda, estoy ahí por WhatsApp, también me lo pueden mandar, incluso aquí en los videos pueden subir la información y estoy para atenderlos.
Bueno, nos vemos la próxima clase.